¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Jesús Casla y un placer, como siempre, daros la bienvenida a esta nueva masterclass con la que cerramos un ciclo de 3 masterclass que hemos venido teniendo en las últimas semanas, donde hemos ido abordando distintos aspectos, distintas partes de lo que llamamos la descodificación biológica reparadora. Comenzamos ya hace varias semanas con una primera masterclass que llevaba por título El lenguaje del síntoma, donde aprendimos a escuchar el síntoma, concebir el síntoma como una información, un mensaje, un aviso, y por tanto, para tenerlo muy en cuenta, el síntoma es portador de una información. Seguimos con una segunda masterclass llamada Historia, Cuerpo y Repetición, donde nos sumergimos en entender la historia que siempre hay detrás de cualquier síntoma. Decimos siempre que nada es casual en la vida, que todo es causal. Por tanto, detrás de todo síntoma, claro que hay, por supuesto, determinadas experiencias, situaciones, vivencias, que de la forma que sea y por el motivo que sea, pues han dejado una huella en la persona. Y hoy cerramos el ciclo, como digo, de estas masterclass con esta que vamos a llamar hoy reparación e hipnosis regresiva reparadora, donde vamos a sumergirnos en ver qué es lo que hacemos con todo esto, con toda esta concepción del síntoma como una información que podemos entender, que podemos leer. Y una vez que ya hemos descubierto lo que dice el síntoma y la historia que hay detrás del síntoma, bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué se puede o qué se debe hacer? Por eso vamos a hablar de reparación. Reparación e hipnosis regresiva reparadora. Por tanto, los objetivos del directo de hoy, de esta masterclass reparación e hipnosis regresiva reparadora, son básicamente 3. El primero de ellos, que duda cabe,
mostrar cómo se repara. El segundo objetivo, ¿por qué hablar no basta o no es suficiente? Comprender el síntoma no lo repara, pero es cierto que sin esa comprensión no hay reparación posible. ¿Qué quiero decir con ello? Comprender el síntoma significa que identifico qué es lo que expresa el síntoma o qué hay detrás del síntoma, pero no por eso el síntoma desaparece, o no por eso el síntoma se atenúa. Sin duda, además de comprender el síntoma, hace falta repararlo. Pero claro, no podemos repararlo sin antes haberlo comprendido. Tienes que saber qué es lo que hay detrás, a qué te enfrentas, qué es lo que evidencia, qué es lo que manifiesta el síntoma para poder después repararlo. Por tanto, la toma de conciencia o la comprensión es el primer paso necesario, ineludible, pero no es todo el proceso. Debe ir seguida necesariamente de la reparación o desbloqueo. Y el tercer objetivo, aparte de mostrar cómo se repara y por qué hablar no basta, el tercero, que duda cabe, es profundizar en qué es la hipnosis regresiva reparadora. Vamos a profundizar en la comprensión de esta maravillosa herramienta, la hipnosis regresiva reparadora. Vamos a profundizar con claridad y en profundidad. Por tanto, hoy no vamos a tratar sobre qué es el síntoma, sino qué hacer con el síntoma. Vamos a ir paso a paso. Yo decía hace apenas un minuto que hablar no siempre basta. Hablar no es el proceso no consiste solo en hablar o solo en identificar y comprender, en esa parte racional o mental de identificar y comprender qué es lo que me pasa o qué es lo que manifiesta el síntoma. Hablar organiza la experiencia. Somos seres sociales. La comunicación, la palabra, hablar forma parte esencial de nuestra vida cada día, en todos los ámbitos de nuestra vida, familiar, social, laboral. No podemos concebir nuestra existencia sin la comunicación, sin el habla, sin la palabra. Pero claro, en terapia hablar no siempre transforma, porque no es lo mismo entender que liberar. No es lo mismo hablar, expresar, que liberar. Y precisamente sobre eso vamos a profundizar hoy. Creo que podemos estar todos de acuerdo en que puedes llegar a entender perfectamente qué es lo que te pasa y aún así seguir sintiéndolo igual. Puedes tener muy claro qué es lo que te pasa, desde cuándo te pasa, en qué escenario de vida surgió lo que te pasa, lo puedes tener muy claro, pero no por eso el síntoma se va. Prestemos mucha atención a esto. Los límites del diálogo. El diálogo, el hablar, viene muy bien para elaborar un constructo mental racional que me permite explicarme a mí mismo o a los demás algo, lo que me pasa. Pero eso está todavía en la parte mental, en la parte consciente, en la parte racional. La mente construye o elabora un mensaje, una información, una interpretación que yo mismo tengo sobre algo que he vivido o estoy viviendo. Ese constructo racional. En cambio, el cuerpo repite, expresa y delata lo que me pasa. Y esto es muy importante, comprender este matiz, porque muchas veces, sin querer,
ni siquiera nosotros mismos nos contamos nuestra propia historia. A veces maquillamos lo que nos está pasando o lo que nos ha pasado, o no damos la verdadera importancia a determinados aspectos de lo que estamos viviendo o de lo que hemos vivido. A veces incluso nos refugiamos en el victimismo, asignamos la culpa a otros. Son formas de no plantar cara a la realidad que estamos viviendo o hemos vivido. En cambio, el cuerpo, a través del síntoma, expresa la auténtica realidad. Y esa es la base de la descodificación biológica reparadora de la que ya hemos hablado en las masterclass precedentes. La descodificación biológica reparadora parte de esa lectura emocional del síntoma, como ya me habréis escuchado decir en alguna ocasión, en función de cómo, cuándo y dónde se exprese tu memoria emocional en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud, podemos identificar qué tipo de traumas, situaciones, experiencias no resueltas llevas todavía dentro. Por tanto, el cuerpo, el síntoma, expresa siempre la verdad. Y a veces, como digo, no corresponde con ese constructo racional mental que yo me doy a mí mismo o explico a otros para compartirles mi experiencia o compartirles mi situación. El síntoma no está en el pensamiento, está en la memoria emocional que le precede. El pensamiento, los pensamientos están en mi parte racional, en esa parte que yo controlo y con la que yo construyo esa elaboración, esa información, ese mensaje sobre lo que me pasa. Pero el síntoma tiene que ver con la memoria precedente, con la memoria emocional, con eso que alguna vez he vivido y, por el motivo que fuera, no pude o no supe, o no me atreví, o no me permitieron gestionar adecuadamente. Tengamos muy presente que la memoria emocional siempre prevalece, siempre está vigente, fresca, sobre todo aquello que hemos vivido y aquello que, de la forma que sea y en las circunstancias que sean, pues no hemos sido capaces de resolver, de aceptar, de integrar. Es decir, esos asuntos pendientes, esas experiencias o situaciones o traumas pendientes siguen frescos en nuestra memoria emocional y se activan, reaparecen cada vez que después puedas exponerte o vivir situaciones que guarden alguna similitud emocional con aquello que viviste y dejaste pendiente entonces. Los pensamientos son la parte racional, ese diálogo interno, ese sistema de creencias que se activa cada vez que estás en determinadas situaciones, donde te explicas a ti mismo lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, qué significa eso para ti. Esos son tus pensamientos. Sistema de creencias, porque tus pensamientos son hijos de las experiencias que has tenido previamente. Entonces, por simple asociación, cuando en tu vida enfrentas determinadas situaciones, tu memoria emocional lo asocia con otras iguales o similares que ya has vivido. Y con esas iguales o similares que ya has vivido, se desarrolla ese diálogo interno ahora aquí en la situación que estás viviendo. Esos son los pensamientos. El sistema de creencias que se compone de pensamientos y sentimientos y que siempre se activa cuando nos vemos de pronto, de forma inesperada, inmersos o atrapados, llamadlo como queráis, en situaciones inesperadas para las que no encontramos una solución rápida. Es muy importante tener en cuenta lo que
llamamos la memoria profunda, o también podríamos decir la memoria preverbal, porque al fin y al cabo, como siempre digo, nada desaparece, todo prevalece. Todas las experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida, ahí quedan, no se van. Es cierto que yo ahora no estaré teniendo en cuenta todo lo que llevo a mis espaldas, todo lo que he vivido, cierto. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Quiere decir que está ahí, instalado en alguna parte de mi memoria profunda, pero plenamente vigente. Y eso se activa cada vez que yo enfrente, como decía, situaciones que puedan guardar alguna similitud con aquello que una vez viví. Es importante porque en esa memoria profunda hay capas, hay registros, hay experiencias que han tenido lugar en la primera infancia, básicamente, y más aún en la etapa o vida uterina, etapas de nuestra vida en las que no manejábamos el lenguaje. Experiencias que, por tanto, quedaron registradas o codificadas en nuestra memoria emocional sin palabras, que no fueron elaboradas con palabras entonces, pero que aún así sí fueron sentidas, experimentadas y quedaron registradas. Indudablemente sirve para todos el hecho de que hay cosas que no podemos contar o relatar, cosas a las que no podemos poner palabras o que no podemos poner en palabras, porque ocurrieron antes de que pudiéramos hablar o fuéramos capaces de hablar. Desde luego todo lo que tuvo lugar en el útero materno y buena parte también de la infancia, principalmente la primera infancia. Experiencias que fueron registradas no de una forma verbal, sino un diálogo interno. Es muy importante comprender que nosotros ya desde el primer momento, desde las primeras etapas de nuestra vida, y cuando hago referencia a las primeras etapas de nuestra vida, me estoy refiriendo ya al útero, a la vida uterina, ya estamos registrando, viviendo, interpretando, experimentando determinadas situaciones. En el útero propias y ajenas, las del propio feto, pero también por la unión simbiótica que tiene con la madre, las de la madre. Y en la infancia también propias y ajenas. ¿Por qué? Porque también existe o continúa la conexión emocional con la madre. Vamos a hablar ahora, como decía al principio, y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Después de haber visto el lenguaje del síntoma, la historia que siempre hay detrás del síntoma, cómo surge el síntoma. Bien, y llegados a este punto, si hablar y comprender no es siempre suficiente, ¿qué y cómo podemos hacer? Es ahí donde entra de lleno el contenido de la masterclass de hoy, la hipnosis regresiva reparadora. Y siempre que se habla de hipnosis, o siempre que hablo de hipnosis, lo primero que hago siempre es explicar, para tratar de aclarar de entrada, qué es y quizás más aún qué no es la hipnosis. ¿Qué no es la hipnosis? La hipnosis nada tiene que ver con eso que habitualmente el público en general cree que es. Nada tiene que ver con esa especie de espectáculos de circo, de teatro, o quizás alguna vez en el cine hayamos podido ver. Nada tiene que ver con esa sensación, visto desde afuera quiero decir,
de que la persona que está en hipnosis está completamente sometida a lo que se le pueda pedir que haga, diga o sienta, sin tener ningún control sobre ello. Nada, absolutamente nada, tiene que ver con eso. Por tanto, la hipnosis nada tiene que ver con pérdida de control. Por tanto, la hipnosis nada tiene que ver con el hecho de que la persona pueda ser manipulada u obligada a decir o sentir algo. Vaya de entrada que eso que se ve en esos espectáculos a los que hacía referencia hace apenas un minuto, el teatro, el circo, las películas, eso es básicamente un ejercicio de desorientación momentánea, que efectivamente consigue que durante un cierto tiempo, más bien breve, pero muy bien calculado, la persona ofrezca esa sensación de confusión y de estar siguiendo lo que se le pide. De cara al público esa es la sensación. Y de hecho el público obtiene esa sensación. Pero eso no es correcto. Ni eso se puede mantener en el tiempo. Eso es algo momentáneo. Y como digo, nada tiene que ver con la hipnosis. Por tanto, aquí llegamos ahora a la segunda pregunta. Y si ya hemos visto qué no es la hipnosis, ¿qué sí es la hipnosis? Pues la hipnosis es justo lo contrario. Justo lo contrario. La persona que está en hipnosis está con total y pleno control de lo que hace, dice y siente. Es cierto que se encuentra en un estado de relajación profunda. Esa relajación profunda permite a la persona, en ese momento, poder alejar de su mente todo lo que le pueda estar distrayendo o preocupando de su día a día, de su vida cotidiana, de su vida familiar, social, profesional. Todo lo que te pueda estar distrayendo o preocupando en ese momento va fuera de tu mente. Y por tanto, en ese momento dispones del 100% de tu capacidad de atención para focalizarla en algo. Eso es lo que permite a la persona, en hipnosis, conectarse, entrar en su memoria profunda, en su memoria emocional. Por tanto, la hipnosis es básicamente una vía de acceso. Una vía de acceso que permite a la persona, lógicamente guiada por el terapeuta, acceder a su memoria activa, a esa memoria profunda, a esa memoria emocional, a esa memoria siempre vigente, a esa memoria donde está acumulado todo lo que hemos vivido, todo, lo bueno y lo malo. Todas las experiencias quedan ahí registradas y todas están siempre ahí, disponibles y vigentes. Está claro que la persona, como decía previamente, hoy, aquí, ahora, en el presente, está focalizado en lo que está viviendo. No te das cuenta ni estás pensando en si viviste algo parecido hace 10, 20 o 30 años. Por supuesto que no. Pero tu memoria emocional tiene aquello muy presente. Absolutamente. Y por asociación conecta el momento presente, la situación o escenario presente, con aquel o aquellos que previamente viviste y que eran iguales o similares. Por tanto, la hipnosis vista como vía de acceso a la memoria profunda. Con la hipnosis no se busca recordar más.
buscamos o necesitamos acceder al origen de lo que estás viviendo, a aquella primera experiencia que no quedó resuelta o que no fue adecuadamente gestionada. Es cierto que en la hipnosis puede y suelen aparecer recuerdos que no los tenías en tu memoria hasta ese momento, o que los habías olvidado, o que no les habías dado la importancia que realmente tuvieron, o que desde la óptica de la persona adulta que eres hoy, pues piensas que era algo carente absolutamente de importancia, no le das importancia hoy a algo que viviste hace 30 años. Pero en nuestra memoria emocional está registrado todo tal como fue vivido, con las herramientas que tenías, con la experiencia y las capacidades que tenías entonces. Por eso, un hecho que para hoy a ti con 30 años te puede parecer, bueno, banal, quizá cuando tenías 5 años pudo ser muy duro. La misma experiencia puede ser muy pesada si tienes o no tienes experiencias o herramientas para gestionarla. Por eso no nos dejemos engañar, porque muchas veces lo que al adulto le parece carente de importancia, para ese mismo adulto, cuando era un niño, fue muy duro. Y en su memoria emocional prevalece todavía aquello que vivió tal como fue y tal como lo vivió entonces. Esto es un aspecto muy importante para comprender cómo el pasado sigue muy presente, valga el juego de palabras. El pasado sigue muy presente, o por lo menos, como decía el filósofo danés Søren Kierkegaard, está claro que la vida solo la podemos vivir mirando hacia adelante, evidentemente, pero solo la podemos comprender mirando hacia atrás. Por tanto, normalmente en lo que llevamos vivido encontramos la explicación de quiénes somos, de cómo somos y de cómo reaccionamos. Y sobre todo porque, como digo, en ese pasado está plenamente vigente todo lo que hemos vivido, especialmente lo que haya podido ser de alguna manera doloroso, traumático, condicionante, delicado, etc. Por tanto, la hipnosis, en ese estado de relajación profunda, que te permite alejar de tu mente en ese momento todo aquello que te pueda estar distrayendo, preocupando de tu presente. La hipnosis es un estado ampliado de conciencia. Muchas veces se me pregunta, pero Jesús, ¿podemos todos hacer hipnosis? Pero Jesús, yo no sé si sabré o seré capaz. Bueno, ahí entra la parte racional que ofrece sus resistencias. Todos, a lo largo del día, probablemente cada día, entramos en hipnosis en determinados momentos. Estoy seguro de que muchas veces te habrá ocurrido que incluso conduciendo el coche, caminando por la calle, viajando en tren o simplemente sentado en casa leyendo o viendo una película. Y hay veces que de pronto te das cuenta
de que has estado como ausente, como que has perdido un poco la noción del tiempo, aunque haya sido durante unos segundos. Has estado absorto o absorta ahí en tus pensamientos y de pronto como que aterrizas y tienes la sensación de que te habías ido. Ese es el estado alfa. Ese es el estado de hipnosis. Esa especie, vamos a decir, de ausencias. La persona en hipnosis está en estado alfa. Para que se me entienda, es el punto justo en el que estamos todos cuando estamos a punto de entrar en el sueño. Todavía despiertos, medio dormidos. Ese trance ligero. Evidentemente, como decía, habría que hablar más bien de autohipnosis y no de hipnosis, porque la persona en esa relajación profunda, en ese estado ampliado de conciencia, con total y pleno control de lo que está haciendo, diciendo y sintiendo, no puede ser manipulada, absolutamente. Y no puede ser forzada a hacer o decir algo que no quiera, por supuesto que no. Por eso sería más correcto hablar de autohipnosis, aunque sea con alguien que te está guiando o te está acompañando en el proceso, por supuesto. No se fuerza nada, no se impone nada. El terapeuta solo guía, solo acompaña. La persona está al control de todo el proceso. La hipnosis, indudablemente, la hipnosis regresiva, reparadora, tiene un fin y un propósito absolutamente al servicio del bienestar de la persona. Es una vía de acceso, como decía previamente, para acceder a la raíz o el origen de lo que le está pasando a la persona. La persona que ahora vive su síntoma, el que sea, se encuentra en lo que llamamos el conflicto desencadenante. Es decir, ahora se está exponiendo a algo emocionalmente similar a algo que ya vivió otra vez y que allí entonces no pudo o no supo resolver. Y quedó instalado en su memoria emocional como un trauma pendiente, un conflicto programante, algo pendiente, inadecuadamente gestionado. Cada vez que después la persona se pueda exponer o enfrentar a situaciones que guarden similitud emocional con aquello que vivió y quedó pendiente, su memoria emocional activa la experiencia y las sensaciones de aquello que ocurrió. Por tanto, utilizamos la hipnosis para acceder al conflicto programante. Está claro que si no hay un conflicto programante, o dicho de otro modo, si no hay un trauma pendiente, no puede haber síntoma hoy. Utilizamos la hipnosis, por eso lo de hipnosis regresiva, para atrás en el tiempo acceder al origen, a la raíz de eso que le está pasando a la persona. Y volvemos allí para recordar, revivir y sentir aquello tal como fue y sobre todo para liberar la emoción que quedó entonces reprimida, lo que no fue dicho, lo que no fue hecho, lo que quedó pendiente, lo que no te permitieron, o no te permitiste, o no te atreviste, o no supiste, o no pudiste gestionar, decir o hacer. Por tanto, con la hipnosis no cambiamos la historia,
cambiamos la forma en que la vivimos. ¿De qué se trata? Se trata de dar la oportunidad a la persona ahora de sumergirse en su memoria emocional para recordar, revivir y sentir algo tal como fue y a continuación, con las capacidades, recursos y experiencias que tiene hoy, poder volver a aquel mismo escenario para desarrollar una versión distinta de aquello. Porque hoy no eres la misma persona que quizás hace 30 años vivió una situación en su vida. Indudablemente hoy tienes las capacidades, madurez, experiencia o recursos que no tuviste o que no empleaste entonces. No cambies la historia, lo vivido, vivido está. Obviamente eso no vas a hacer que desaparezca, no vas a conseguir que desaparezca. Pero sí puedes añadir a ese capítulo de tu vida una página nueva, un párrafo nuevo, donde tú ahora saboreas, experimentas e integras la experiencia de poder volver allí y estar allí de distinto modo a como estuviste. Esa es la clave. Vamos a poner esto en un ejemplo práctico y además real, un ejemplo clínico, para que se entienda paso por paso de lo que estamos hablando. Además, voy a poner un caso reciente, trabajado por mí mismo en consulta, de un síntoma, bueno, pues bastante habitual, reconocible, y que creo que vamos a comprender todos los pasos que damos cuando trabajamos con la hipnosis regresiva reparadora. Me estoy refiriendo concretamente a un caso de reflujo estomacal. Vaya por adelantado que desde la descodificación biológica reparadora, el reflujo estomacal nada tiene que ver ni con qué comes, ni cuánto o cuándo comes. El reflujo estomacal, como digo, en una mujer de 26 años, analizamos primero en consulta la situación emocional que ella está viviendo desde que surge unos meses atrás el reflujo estomacal, o desde que éste se hace más condicionante para ella. Indudablemente ella describe una serie de situaciones en el ámbito laboral y en el ámbito social, digamos, de amistad. ¿Cuál es la lectura emocional? La descodificación biológica o lectura emocional del reflujo estomacal. No se cierra la válvula que separa el estómago del esófago. Es como si se quedara la puerta abierta. Hablo de forma simbólica para que se me entienda. Dejo la puerta abierta porque estoy esperando recibir el cariño, ternura, reconocimiento, amor que no me dan. O que no me están dando tanto como me daban o tanto como me gustaría. Y ante esa lectura del síntoma, acordaos lo que decíamos antes, el lenguaje del síntoma, la información que porta el síntoma. Ante esa lectura emocional del reflujo estomacal, ella en el presente identifica claramente que tanto en el trabajo como en su ámbito de amistades, en determinados momentos sí le pesa el hecho de que ella siente, al menos ese es su sentir, que no le dan ese reconocimiento, ese cariño, o esa ternura, o ese amor que le gustaría.
en ninguno de esos dos ambientes, ni el profesional ni el de amistades, el social. Es importante porque siempre detrás de todo síntoma hay una emoción. Habitualmente, y también era este el caso del que estoy hablando, la emoción principal detrás de este reflujo estomacal de esta mujer, como digo, de 26 años, era la tristeza. Había un sentimiento de frustración y soledad y una emoción de tristeza. Y las emociones siempre tienen una conexión física. Todas las emociones, miedo, rabia, ira, tristeza, todas tienen una sensación física. Cuando tú sientes miedo, cuando tú sientes rabia, cuando tú sientes ira, cuando tú sientes cólera, cuando tú sientes asco, cuando tú sientes tristeza, hay una parte del cuerpo donde la sientes o donde la sientes de forma más intensa. Y efectivamente, cuando yo le pregunto dónde sientes, ahora mientras me cuentas lo que te pasa en tu trabajo, con tus amistades, ¿dónde sientes? Y ella se lleva la mano al plexo solar, precisamente la zona que separa el esófago del estómago, la zona donde, como decía previamente, está esa válvula que no cierra. Pones tus manos ahí, cierras los ojos, traes a tu mente imágenes de lo que recientemente has vivido con tus amistades en el trabajo, esos gestos, actitudes, palabras de esas otras personas hacia ti, la actitud callada con la que has gestionado eso, el diálogo interno, ese que solo escuchas tú, que has llevado a cabo cuando estabas ahí en ese escenario. Y pones tus manos e identificas ahí el peso de la tristeza. Evidentemente, esto, que es todavía previo a la hipnosis, representa un salto cualitativo muy interesante, porque esto va más allá de la comprensión. Tú puedes a la persona explicarle qué es lo que habitualmente representa un reflujo estomacal, reflujo gástrico, y lo puede comprender. Y puede incluso identificar, pues como en este caso, qué ambientes, laboral, social, etc. Sí, sí, pero se queda completamente la parte superficial, racional. En cambio, cuando ya hay esa introspección, esa sensación física, ese cerrar los ojos, ese permitirte sentir, se clarifica todo mucho más. Por tanto, una vez hecha la lectura emocional de lo que está viviendo, una vez rescatada esa sensación de lo que está viviendo, la gran pregunta ¿cuál es? ¿Y cuando tú has vivido por primera vez algo similar? Cuando a ti por primera vez te faltó el reconocimiento, cariño, dulzura, ternura, amor que querías recibir o que necesitabas recibir. Y efectivamente, ella describió una memoria de la infancia donde al menos su sentir
era que los padres fueron siempre distantes, fríos, ausentes, donde al menos ella de niña pues interpretaba o sintió que estaban pues quizá excesivamente enfocados, volcados en sus rencillas, en sus trabajos, etcétera, sin darla a ella todo lo que le hubiera gustado recibir. En términos de reconocimiento, amor, ternura, sentirse vista, sentirse considerada, sentirse en el centro del escenario familiar. Efectivamente, hacemos la hipnosis y todo esto sale a flote. En la hipnosis se mete en la piel y en el cuerpo de la niña de 4 o 5 años y va a varios recuerdos o varias situaciones que ella entonces de niña vivió en casa, donde ella tenía esta sensación que no pudo expresar, que no supo expresar, pero que la vivió. En presencia de esos padres que no se daban cuenta de lo que estaba viviendo y cómo lo estaba viviendo su hija. Por tanto, como decía previamente, volvemos en hipnosis al conflicto original para recordar, revivir y sentir tal como fue, y a continuación, y esa es la clave, una vez que ya estás en ese escenario donde ocurrió lo que fuera, donde ya has detectado la emoción, efectivamente la tristeza, ahora en hipnosis te permites expresar, sacar afuera con palabras lo que entonces no fue dicho. Expresar el resentir, vaciar la emoción que ha estado tanto tiempo ahí retenida. Eso ya es liberador, pero no es el último paso. Porque después de esa descarga, de sacar afuera con palabras, de expresar con palabras ahora lo que no fue dicho entonces, falta la pieza clave, la última pieza del puzzle para que el trabajo quede perfectamente cerrado, que es resignificar aquella escena. ¿Y cómo lo hacemos? Como decía previamente, acompañamos a la persona allí, a aquel mismo escenario, a aquello que vivió con 4 o 5 años, pero desde un momento como adulta, donde sí haya tenido lo que le faltó entonces. Es decir, un momento como adulta donde sí haya sentido que estaba recibiendo el reconocimiento, cariño, amor, ternura, sintiéndose vista y considerada en un escenario como adulta que nada tiene que ver con aquel, y vuelve en hipnosis como adulta a aquel escenario, en aquel mismo ambiente, en aquel mismo lugar, delante de aquel padre, delante de aquella madre, pero no ya con 4 años, sino con 20 años. Por eso decía previamente que la historia no la cambias, lo vivido, vivido está, pero sí puedes añadir una página nueva. Una página donde ahora, con tus 20 años, vuelves a aquel mismo escenario y todo cambia. Porque tú hasta ahora has estado en lealtad a aquello que de niña interpretaste cuando no tenías ni herramientas ni capacidades. Y pensaste simplemente que para tus padres no eras importante, que para tus padres era más importante el trabajo o las discusiones o temas que ellos tenían entre ellos, y tú eras una actriz secundaria semitransparente. Así lo viviste, así lo interpretaste y en lealtad a eso has estado hasta hoy. En cambio, en el momento en el que puedes volver, no racionalmente, emocionalmente, en tu memoria profunda, a aquel escenario, ahora con 20 años, porque ella eligió un recurso de algo que le había ocurrido
con 20 años donde se sentía reconocida, valorada, tenida en cuenta. Entonces, con ese recuerdo de los 20 años, con lo que ocurrió y sintió y saboreó con 20 años, vuelve a aquel mismo escenario de la infancia con papá y mamá. Vuelve y se planta delante de papá y mamá en aquel escenario, pero con 20 años y teniendo justo lo que no tuvo entonces, sintiéndose valorada, reconocida, considerada, con la maravillosa sensación de estar recibiendo el reconocimiento, cariño, afecto, ternura, con 20 años, que le faltó con 4. Y claro, esto la permite posicionarse ante papá y mamá, ante aquel papá y aquella mamá, de forma rotundamente distinta a como estuvo con 4 o 5 años. Y darse cuenta verdaderamente de que no es que no fuera importante para papá y mamá, no es que no la quisieran tanto como ella pensaba. Simplemente papá y mamá tenían sus conflictos, sus preocupaciones, estaban atrapados en sus problemas y no se dieron cuenta de lo que estaba viviendo, su hija. Por tanto, cambia el enfoque, cambia la visión, cambia la experiencia, se resignifica la experiencia. Lo vivido, vivido está, vuelvo a insistir, pero le añades un párrafo, una página nueva, que cambia por completo ahora el sabor de aquello. Has resignificado el origen. Y si has resignificado el origen, no hay un conflicto pendiente. Y si no hay un conflicto pendiente, cada vez que tú desde ahora en adelante te vuelvas a exponer a algo similar, no se activará en ti la memoria de aquello que habías vivido con 4 años, porque lo acabas de resignificar. Acabas de poner encima de aquella versión esta otra versión que has elaborado, saboreado, incorporado en hipnosis. Eso es. Así utilizamos. Y para esto sirve la hipnosis regresiva reparadora. Y llegados a este punto, ¿qué cambios se observan? Evidentemente hay cambios de orden corporal. La respiración se ralentiza, más profunda, más serena. Una clara sensación de relajación. Un retroceso o desaparición del síntoma. Hay indudablemente también cambios de carácter emocional. La persona siente una paz interior que no tenía antes. Más claridad, tranquilidad. Una sensación de alivio, ligereza, liberación. Evidentemente, también en el ámbito de la vida, más allá de los cambios corporales y emocionales, también se advierten cambios en lo que es la vida, en las relaciones, a la hora de tomar decisiones, la posición que adoptas con respecto a ti mismo en el día a día. Te has quitado un peso de encima, te has quitado un lastre. Todo asunto pendiente siempre es un lastre, todo. Por tanto, resignificar, liberar cualquier situación que había quedado atrás en el tiempo, bloqueada o inadecuadamente gestionada, siempre necesariamente te da una liberación, una ligereza, una claridad que no tenías.
Cuando el síntoma deja de ser necesario, la vida se reorganiza. Cuando el síntoma deja de ser necesario, la vida se reorganiza. Y vamos cerrando la masterclass de hoy. Porque con el cierre de esta masterclass también cerramos el ciclo de estos 3 últimos directos, estas 3 últimas masterclass que hemos hecho en las últimas semanas, donde nos hemos enfocado en la primera en escuchar el lenguaje del síntoma. En la segunda nos hemos enfocado en comprender historia, cuerpo y repetición. Y nos hemos enfocado hoy en reparar, reparación e hipnosis regresiva reparadora. Esto que hemos visto en estas 3 masterclass es lo que trabajamos de forma profunda en la formación que ofrecemos en la Universidad Popular Jesús Casla, en nuestro diplomado de descodificación biológica reparadora. No es solo técnica, es una forma de entender al ser humano. Nada es casual, todo es causal. Nada está fuera, todo está dentro. Dentro está el problema y dentro está la solución. Y tú, y solo tú, tienes la solución. Y todos tenemos los recursos y las capacidades necesarias para gestionar y resolver las circunstancias de nuestra vida. Todos, absolutamente todos. Un placer como siempre. Agradezco vuestra presencia, vuestro seguimiento, vuestra comprensión, vuestro acompañamiento a lo largo de la masterclass de hoy, a lo largo de las que hemos venido haciendo en las últimas semanas. Y dejo aquí una frase final a modo de epílogo. El síntoma no desaparece porque lo combatamos, sino porque ya no es necesario. Si esta visión resuena contigo y quieres formarte de verdad en nuestra Universidad Popular Jesús Casla, te invito a agendar una entrevista individual conmigo. La formación profesional que ofrecemos en nuestra universidad, el diplomado de descodificación biológica reparadora, no te enseña solo una técnica. Transforma la forma, la manera en que nos vemos a nosotros mismos y también la forma en la que vemos la historia de cada persona. Porque cada persona, cada historia, cada caso, cada vida es distinta. Hasta pronto.